Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que estén viendo esto. Compañeros, profe, espero que estén muy bien. Como pueden ver, nuestro equipo de trabajo está conformado por mi compañero Andrés Felipe Nao y mi persona Felipe Posada. Y hoy les vamos a hacer la presentación. Bueno, este es nuestro video sobre la contracultura y underground, sobre la segunda actividad pues, del curso de Formación Humana 4, Ética, que estamos viendo con el docente Edgar Alonso Vanegas Carvajal y la estamos haciendo el día 5 de septiembre del 2021. Buenas tardes, compañeros. Como primera parte, responderemos pues, la primera pregunta hecha en el trabajo, pues, que son cuáles son las antiéticas presentes en el texto, contracultura y underground. Como introducción, vamos a definir algunos términos que nos van a resultar útiles en el desarrollo pues, de la presentación. Vamos a empezar con contracultura. Estos son conceptos sociales opuestos a los establecidos en la sociedad, principalmente valores, tendencias y formas sociales. Ahora vamos con la antiética. Es una actuación opuesta a los valores y principios establecidos por una sociedad, que a su vez se consideran como los únicos bien vistos o aceptados. Ahora vamos con underground. Estos son movimientos contraculturales alternativos a la cultura oficial, es decir, se consideran contrarios, opuestos o lejanos a dicha cultura. Listo, ahora vamos con el siguiente término, que es el hipismo, que es un movimiento surgido en los años 60, basado principalmente en el amor libre y el pacifismo, y en el cual se promovía y creía principalmente en el autodescubrimiento del propio ser. Y por último tenemos este término que es cultura ciudadana, que principalmente pues es el modo en que los ciudadanos o habitantes, pues ya sea de una ciudad, de una vereda, de un pueblo, etcétera, pues generan lugares de participación en los que se establecen relaciones de respeto mutuo, o sea, de respeto de los unos con los otros y respeto hacia los demás. Y adicionalmente, pues se fomentan aspectos como la cooperación, el diálogo, la autorreflexión y la tolerancia con el fin de vivir en armonía. Listo, para contestar la pregunta de cuáles son los tipos de antiéticas planteados en el documento, pues tenemos el cuadro o la matriz de antiéticas pues, que nos dio el profe para llenar, y tenemos pues los siguientes. Entonces la primera antiética es la de Baruch Spinoza, que consiste en la reforma del entendimiento humano, donde el mal consiste en la desorientación o desubicación del hombre, la causa es la ignorancia, la vía para llegar a la meta es por medio de la reforma del entendimiento, y dicha meta sería entonces llegar a ser un hombre más sabio. Bueno, como segunda antiética tenemos a Friedrich Nietzsche, que nos habla de la genealogía de la moral. En este caso, el mal viene siendo una humanidad enfermiza y débil, cuya causa es un movimiento que ocurrió en algún tiempo, caracterizado como la venganza de los esclavos, como el resentimiento. La vía pues en la que hicieron eso es por una transformación de los valores establecidos, y el objetivo de ellos era hacer a un hombre superior denominado superhombre. Listo, la antiética que sigue es la propuesta por Karl Marx, que se denomina El Capital, y pues consiste en que el mal principal es una sociedad separada en distintas clases sociales, con claras injusticias, vicios y corrupción. Después la causa viene siendo una explotación económica, ya que la economía, perdón, es determinante. Tenemos que la vía para llegar a la meta es una revolución fundamentada en orden político y social. Y finalmente sabemos que pues, la meta es el comunismo, que corresponde a una sociedad sin clases. Después tenemos por este lado la contracultura, o los hippies, perdón, pues la contracultura de los hippies, que el mal consiste pues en la sociedad que al ser de carácter capitalista y consumista exige que las personas tengan que consumir y producir. La causa de esto es una visión enfocada exclusivamente a la ciencia y una sociedad meramente capitalista, donde hay instituciones que potencian pues únicamente dicho capitalismo. Tenemos que la vía de llegar a la solución es de manera similar a Marx, donde se plantea una revolución de carácter político y social que a su vez se combina con el concepto de rebelión, y la meta, el objetivo es llegar a una sociedad en la que se promueva más a fondo la contracultura. Listo, ya por otro lado tenemos la última antiética, que vendría siendo el underground, cuyo mal es la razón
y los poderes públicos. La causa de esta son dichos poderes, los poderes públicos que anteriormente dije, tienen una gran deficiencia para solucionar los problemas sociales más importantes. Entonces, ¿por qué vía pues planean cómo hacer eso? El método de la resta nos plantean dos, pero en este caso es el método de la resta el que nos sirve, que consiste en ir quitando una por una todas las características que nos definen socialmente. ¿Para qué? Para al final encontrar la unicidad del yo. Bueno, entonces adicionalmente debemos recalcar algo que menciona el autor del texto, donde se expresa que estas antiéticas plantean que hay un mal general y que hay que buscar la salvación por una determinada vía con el propósito de llegar a una meta. Listo. Ya pasamos a la segunda parte, a la respuesta a la segunda pregunta que nos dice ¿por qué el hippismo se puede entender como un antiético? Entonces, primero vamos a hacer una definición un poco más profunda de lo que es el hippismo y los principales principios de este. Como primero, el hippismo promovía la meditación, la libertad sexual, la ecología, entre otros. Como segundo, que es muy curioso, eran nómadas y fomentaban la psicodelia, que vendría siendo pues como la manifestación del alma. Además, buscaban un mundo más consciente y una sociedad menos restrictiva. Pues la prioridad de ellos, o lo que menos les interesaba, era como buscar un beneficio económico. Estos se negaban a vivir en una sociedad donde les exigían gastar todo su tiempo en horas laborales, salarios, obligaciones, pues cosas así. Y como consecuencia, como lo dije anteriormente, por eso para ellos no era prioridad ganar dinero. Listo. Ya mi compañero entonces ya les va a explicar cómo el hippismo va de la mano con la antiética. Y ya veremos si se puede definir como un tipo de antiética en particular. Exacto, listo. Entonces ahora vamos a hablar sobre el hippismo como una antiética. Entonces primero tenemos que el hippismo pues pertenece a la contracultura. O sea, es parte, sí, se puede considerar como una contracultura. Sabemos que fue creado como respuesta a la intervención militar que tenía Estados Unidos en Vietnam y que es un estilo de vida alternativo pues que se opone a todo lo que está establecido por la sociedad, en este caso pues la sociedad estadounidense, que es donde se formó. De este modo pues se puede llegar a las siguientes conclusiones con respecto al hippismo siendo una antiética. Tenemos principalmente que tenemos esta definición, que es actuación opuesta a los valores y principios establecidos por una sociedad. Esta como tal es la definición que habíamos dado anteriormente de antiética, pero vemos que pues aplica por completo al hippismo, ya que como pues podemos ver a continuación, el movimiento hippie es antiético, puesto que va en contra pues de los valores y principios establecidos por la sociedad, en este caso como les dije, la sociedad americana, la sociedad estadounidense. Y de esto pues resulta como consecuencia que se ve como un comportamiento no aceptado por la sociedad tradicional, lo que a su vez es abarcado por algo normal en la antiética. Bueno, ya respondiendo a la tercera pregunta, la cual ¿es posible pensar una cultura ciudadana a partir de allí, o sea, a partir de lo que nos traía pues el hippismo? Bueno, teniendo en cuenta los aspectos mencionados pues anteriormente, vamos a identificar si el hippismo puede considerarse o llegar a ser un tipo de cultura ciudadana. Del hippismo y su aporte a la creación de una cultura ciudadana se sabe lo siguiente. Primero, el legado de los hippies se debe al éxito de poder compaginar la calidad de vida y la autorrealización personal. Este proceso de cambio se lleva a cabo en las esferas más jóvenes de la sociedad, ya que era una generación que por un lado no había conocido la guerra y por el otro habían sido creados en una sociedad de prosperidad económica, además de prosperidad social, pues porque en ese entonces Estados Unidos estaba mejorando pues como su condición. Estos son factores pues que fueron más que favorables para el desarrollo exitoso de una cultura ciudadana fomentada pues por la esfera más joven. De nosotros pues no nos interesaba pues como la guerra, no la habíamos vivido, entonces queríamos estar en paz. Listo, entonces seguimos por este lado y vemos que el movimiento hippie pues cree en un enriquecimiento colectivo mediante la no posesión avariciosa de las cosas, tanto las que son de carácter material como las no materiales.
tan solo así se podrá formar y educar a las nuevas generaciones como se debe hacer, según los conceptos pues, del hipismo. Se les infunde un profundo respeto por todo aquello que los rodea, como por ejemplo es la naturaleza, las personas y pues la vida en general. Y de este modo se educa a los individuos como seres capaces de poder ver más allá de lo que realmente sucede, y que a su vez solo a través del pensamiento y la explosión del conocimiento pues se puede descubrir el verdadero significado de la vida en sociedad. Ahora veamos cómo el hipismo se puede relacionar con la cultura ciudadana, la cual definimos pues en las, valga la redundancia, en las definiciones del comienzo de nuestro primer enunciado. Vemos que a partir del hipismo se puede ver creación de una cultura ciudadana, después sabemos que el hipismo empezó como una muestra de disconformidad que tenían los ciudadanos hacia la sociedad en esos años, pues, o sea, hacia la sociedad tan capitalista que estaba teniendo su auge en ese entonces. Y se puede crear una cultura ciudadana llegando a un acuerdo, que eso es lo que nos ha demostrado el hipismo y eso es lo que está en la definición de cultura ciudadana, que entre todas las personas se deben llegar a un acuerdo, pues, trabajando de manera unida, con tolerancia y con comunicación para trabajar mejor como sociedad. Finalmente, pues lo único que nos queda por enseñar son las referencias que utilizamos, que se listan a continuación. Fue principalmente el texto utilizado, pues el texto asignado por el profe, Contracultura y Underground, escrito por Víctor Julio Peñuela Cano, y finalmente utilizamos estos otros enlaces para sacar definiciones y un poquito de información adicional. Haciendo más, muchas gracias por su atención y hasta luego.